Auditoría en tiempo real al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora 2021. Estas transmisiones permanecen grabadas en www.isaf.gov.mx/ATR y en nuestro canal de YouTube ISAF Sonora. ISAF, comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. Siendo las 16 horas con 1 minuto del jueves 10 de junio de 2021, les damos la más cordial bienvenida a la sesión ordinaria número 6, a los miembros del Comité de Seguimiento de la Auditoría en Tiempo Real 2021 al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como los observadores ciudadanos, Fernanda Barrera, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Lourdes Morales, Jai Fernández y Rafael Valenzuela, de la Red por la Rendición de Cuentas, Muna Buchaín, de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados ACFE, Irma Laura Murillo, del Comité de Participación Ciudadana de Sonora, Francisco Morales, de Coparmex Sonora Norte, y Enrique Trujillo Labrada, del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. Además, saludamos a quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales del ISAF. A continuación, vamos a verificar la lista de existencia de quórum legal, lista de asistencia de quórum legal, para celebrar válidamente la sesión ordinaria de este comité. Por lo que se informa que están presentes, licenciado Jesús Epifanio Salido Pavlovich, jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, licenciado Miguel Ángel Murillo Iscuro, secretario de la Contraloría General, contador público Daniel Galindo Ruiz, tesorero del Estado de Sonora, en representación del contador público Raúl Navarro Gallegos, secretario de Hacienda. Ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Por lo que hago de su conocimiento que existe quórum legal de conformidad con el artículo 4 de los lineamientos que regulan las sesiones del Comité para la implementación de las auditorías en tiempo real 2021. En virtud de lo anterior, se declara abierta la sesión del comité. De no haber inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos presentados en el orden del día, al que se le dará lectura a continuación. Los asuntos a tratar son los siguientes. Punto número 1, lectura del orden del día. Punto número 2, avances de la auditoría en tiempo real. Punto número 3, comentarios sobre los avances de la auditoría en tiempo real. Punto número 4, participación abierta de los miembros del Comité de Seguimiento y de los observadores ciudadanos. Punto número 5, asuntos generales. A continuación, pasaremos al desahogo del segundo punto del orden del día, donde la maestra Carla Beatriz Ornelas Monroy, directora general de Fiscalización del Gobierno del Estado, presentará los avances de la auditoría en tiempo real 2021. Adelante, la escuchamos, maestra. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de iniciar, sí me gustaría comentarles que el día de hoy yo voy a ser la encargada de darles los avances en materia de auditoría financiera, presupuestal y de recursos federales. De la revisión a las auditorías financieras, sí podemos pasar, por favor, a la primera diapositiva. Gracias. De la revisión a las auditorías financieras, se han determinado al día 3 de junio un total de 51 observaciones, de las cuales 24 ya han sido solventadas. Estos conceptos que vemos en esta pantalla son los conceptos por los cuales han surgido observaciones en los entes. ¿Okay? Ahí sí vemos la totalidad de las observaciones, son 51, que emergen de comparativos de plazas, de sueldos, de honorarios asimilados a sueldos, de nivel salarial de los titulares, de impuestos sobre la renta, de verificaciones físicas al personal, de revisión comprobatoria y justificativa del gasto, que es en su mayoría las observaciones que tenemos. ¿Sí me dejan la anterior, por favor? Gracias. No, la que teníamos, esa, gracias. También tenemos algunas observaciones en materia de aplicación contable y presupuestal, de revisión de contratos y de obras sin capitalizar, que es la auditoría que se hace en la Secretaría de Hacienda, de las validaciones de obligaciones fiscales y de los ingresos en las entidades sin CFDI. Ahora sí, gracias. La siguiente. Aquí tenemos una tabla donde podemos visualizar las observaciones por ente y cuáles de ellas han sido solventadas.
Destacamos ahí en donde no aparecen en la no solventación o aparece 0, son observaciones que ya han sido solventadas durante el proceso de fiscalización. La siguiente, por favor. Sí, ahí podemos visualizar a todos los entes, ¿no? Y vemos en un total general de 51 observaciones, como mencionaba, 24 solventadas y 27 que todavía a la fecha no han sido solventadas. Hay que aclarar que estas auditorías pues todavía siguen su curso y van a ser cerradas a partir del 30 de junio del presente año. La siguiente, por favor. En el caso de las auditorías presupuestales, de las 75 que teníamos programadas de manera original, con corte al 3 de junio, se notificaron 37 observaciones, de las cuales han sido solventadas 14 y quedaron pendientes 23. Y aseguro que son 23, puesto que de las 75 auditorías ya se hizo acta de precierre, como lo habíamos comentado en la reunión anterior, de 74 de ellas. Solamente tenemos pendiente una auditoría presupuestal por hacer acta de precierre y en los próximos días se va a llevar a cabo. Entonces aquí podemos visualizar las observaciones que existen en cada uno de los entes, el total de observaciones y el total de solventaciones de cada uno de ellos. Sí vemos que algunos de ellos no han solventado y vemos que algunos de ellos pues prácticamente quedan en acta de precierre y con ya la solventación de todas las observaciones que se llevaron a cabo. La siguiente, por favor. Vemos un total general de 37 observaciones en la auditoría presupuestal, 14 de ellas solventadas y 23 que ya están pendientes de solventación. Obviamente después del acta de precierre, pues las entidades y dependencias tienen 20 días para poder solventar antes del acta de cierre y el pronunciamiento. En la siguiente, por favor. Siguiente. Perdón. Y antes de terminar, sí me gustaría puntualizar que las auditorías financieras a recursos federales, en ellas se concluye la revisión con cifras al 30 de abril, es decir, tenemos pendiente el mes de mayo, que próximamente se va a recibir esa información, y yo espero que a mediados de junio estemos cerrando las auditorías a recursos federales, a los ingresos de los recursos federales. Por mi parte es todo y le cedo la palabra a la directora de Evaluación y Control de Fiscalización al Gobierno del Estado, la contadora Ana Cecilia Rojas. Gracias. Gracias, Carla. Buenas tardes. Con respecto a las auditorías de la información financiera trimestral, tenemos un avance de 77, de las 77 auditorías iniciadas, se lleva un avance de 59 informes, lo que representa un avance del 77%, ¿no? 59 informes revisados y notificados, ¿no? Al momento se han determinado 90 observaciones, de las cuales 84 observaciones corresponden a 47 entidades y 6 observaciones a 12 dependencias. De esas observaciones, de esas 90 observaciones, 84 que corresponden a entidades están clasificadas en los siguientes rubros, ¿no? De la información contable se presentaron 37 observaciones correspondientes a inconsistencias y omisiones en la presentación de las notas a los estados financieros. También 10 observaciones en el estado de variación de la hacienda pública, ¿no? También son inconsistencias y omisiones, ¿no? Y también en el estado de situación financiera, pues ahí una observación, ¿no? Se ha determinado con respecto al llenado del formato. De la información presupuestaria, con respecto a la ley de disciplina financiera, se ha incumplido con el artículo 10. Ahí van 20 observaciones en lo que respecta a los límites establecidos, ¿no? Para el presupuesto aprobado del capítulo 1000.
Del artículo 12 también, con respecto a las ADEFAS, hay incumplimiento de ese artículo, ¿no? Van 6 observaciones y se han presentado inconsistencias en el estado analítico de ingresos, van 2 observaciones, 2 observaciones también en incumplimiento de la información de formatos, ¿no? De la información programática, pues hasta ahora se lleva un avance de 6 observaciones por incumplimiento en la presentación de formatos. En lo que respecta a las auditorías de las dependencias de la información presupuestaria, hay omisiones en la justificación de las variaciones, ¿no? Con respecto al presupuesto aprobado y modificado. Son 6 observaciones las que se han determinado. Y por mi parte es todo. Le cedo el uso de la voz a la directora de Auditoría de Deuda Pública, Mercedes Leiva Leiva. Muchas gracias, Ceci. Buenas tardes a todos. En la sesión anterior se presentaron los procedimientos de auditoría, la información financiera de deuda pública que estarían siendo aplicados. Durante la revisión a la información presentada el primer trimestre de 2021, se han determinado 5 observaciones relacionadas con lo siguiente. Una de ellas es en relación a la información adicional que se solicita para conocer la fuente de pago o el fondo utilizado para el pago del servicio de la deuda pública por cada financiamiento. Esta no nos ha sido proporcionada en su totalidad en los términos en que fue solicitada. Otra de las observaciones se relaciona con la carta finiquito emitida por las instituciones financieras de los créditos a corto plazo que han sido liquidados al primer trimestre de 2021. Esto es para validar el cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, de que los créditos a corto plazo deben de quedar pagados 3 meses antes de que concluya la administración. Asimismo, solicitamos el comprobante de trámite de cancelación de deuda ante el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual no ha sido proporcionada. Aquí quiero comentar que el día de hoy, hace unos momentos, fue recibido información al respecto, misma que será revisada. Otra de las observaciones se refieren a diferencias determinadas por concepto de intereses pagados de 2 créditos bancarios, uno celebrado con Banorte y el otro con Bansi. Cada uno es por 500 millones de pesos. Estas diferencias fueron determinadas con base en archivos de cálculo considerando las tablas de amortización de cada uno de los créditos. Ese resultado fue comparado con el importe de los intereses informados en el tomo del Poder Ejecutivo. Estas diferencias están siendo ya comentadas con el personal de enlace. Esperamos recibir información aclaratoria en estos días. Otra de las observaciones se refieren al destino de los recursos derivados de financiamientos contratados por 1,343 millones de pesos en junio 2020. Estas contrataciones se realizaron con la autorización establecida en Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2020, que fue publicado el pasado 27 de diciembre de 2019, así como el decreto número 10 que modifica lo establecido en la citada Ley de Ingresos. Otra de las observaciones que también tenemos en proceso son diferencias entre los saldos de la deuda pública municipal que se encuentra revelada en el tomo del Poder Ejecutivo en el apartado oposición de la deuda pública. Esos saldos respecto a los saldos reflejados en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con los saldos que se presentan en la información financiera por los municipios en los correspondientes informes trimestrales. Eso es todo en cuanto a las observaciones que se han determinado a la fecha correspondientes al primer trimestre. Esta auditoría continúa en proceso en espera de la información que se reciba del segundo trimestre.
así como de las respuestas que nos sean proporcionadas en relación a las observaciones que a la fecha se han determinado. Es todo de mi parte. A continuación le cedo el uso de la voz a la maestra Ana Cristina Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Vamos a ver la primera diapositiva, por favor, la siguiente. La auditoría al desempeño tiene por objetivo contribuir a mejorar la economía, la eficiencia y la eficacia del sector público. Aquí estamos viendo un esquema en el que se muestra la relación de estos tres principios. El principio de economía, nos vamos a centrar en ese principio, y auditar la economía implica enfocar la auditoría en la reducción de costos y responde a la siguiente pregunta. ¿Los recursos utilizados son apropiados en calidad, cantidad y están al mejor precio? Para la revisión del principio de economía, se analizan los precios de los productos y servicios adquiridos por los entes públicos. Para revisar los precios de compra, se tiene una muestra acumulada al mes de abril de 37 millones de pesos. Los principales productos o servicios que se están revisando son servicios de limpieza, servicios de vigilancia, insumos de papelería en general y material de impresión. Hasta el momento, los entes públicos han enviado las facturas de manera completa hasta el mes de abril y estamos recibiendo actualmente lo correspondiente al mes de mayo. Y de lo revisado hasta el momento, en cuanto a resultados, tenemos que 62 entes públicos han realizado sus adquisiciones bajo el principio de economía. Hay un total de 9 entes que presentan posibles sobreprecios en uno o más productos o servicios. Estamos por notificar estas recomendaciones con el fin de que se realicen las aclaraciones correspondientes. Los productos o servicios que se ubican en esta condición de sobreprecio principalmente son servicios de limpieza, servicios de vigilancia y servicios de impresión. En la siguiente diapositiva vamos a pasar a ver el siguiente tema que está relacionado al cumplimiento de metas. De acuerdo a la revisión del Programa Operativo Anual 2021, reportado en el primer informe trimestral, podemos observar que en 26 entes auditados, el cumplimiento de metas fue menor al 80%, mientras que en 21 entes fue el 100%. Por mi parte sería todo. Esta es lo que ha comprendido la revisión, como les comentaba, hasta el mes de abril, y lo correspondiente a metas es el primer trimestre. Y a continuación le cedo el uso de la voz al licenciado Gabriel Córdoba Ramírez, director general de Auditoría Legal. Buenas tardes. Las auditorías legales en tiempo real 2021 tienen como objetivo comprobar que la institución cumpla con la normatividad y legislación correspondiente a su sector y que con su cumplimiento coadyuve a la mejora de la administración pública, las cuales de los entes revisados nos arrojan la siguiente información. De la Ley de Entrega y Resolución para el Estado de Sonora, en este apartado se realizaron 375 preguntas a 75 entes, dándonos como resultado a la fecha un cumplimiento del 95% con un número de 19 recomendaciones emitidas. En la revisión para el cumplimiento de esta ley se está monitoreando, como ya lo hemos dicho, el Sistema de Información de Acciones de Gobierno del Estado de Sonora, que es el CIA de la Contraloría General, en donde se pueden ver los avances en el proceso de entrega-recepción, además de la información que los entes actualizan en el Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento, el SIGAS, de esta institución. En cuanto a la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus municipios, en este apartado se realizaron 450 preguntas a 75 entes, dándonos como resultado a la fecha un cumplimiento del 71% con un número de 139 recomendaciones emitidas. Este número de recomendaciones se debe más que nada al incumplimiento a las disposiciones de esta ley por parte de algunos de los entes obligados por no tener publicados el boletín oficial,
el programa de optimización de las estructuras orgánicas, el programa de austeridad y ahorro, el reglamento de austeridad, el tabulador de viáticos, el tabulador de sueldos, tal y como lo establece el artículo 2º transitorio de esta ley. En cuanto a la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en este apartado se realizaron 75 preguntas a 75 entes, dando como resultado de la fecha un cumplimiento del 75% con un número de recomendaciones, con un número de 19 recomendaciones emitidas. En el cumplimiento a la disposición de esta ley se ha encontrado que un alto porcentaje de las entidades revisadas cumplieron con no contratar tiempos para la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso electoral, a excepción de la difusión en materia de educación y salud. Sin embargo, las 19 recomendaciones emitidas se deben a que igual número de entidades no informaron de su cumplimiento en la respuesta del cuestionario aplicado. En lo que corresponde a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal, en este apartado se realizaron 150 preguntas a 75 entes, dándonos como resultado a la fecha un cumplimiento del 79%, un número de 32 recomendaciones emitidas. Se está revisando en este apartado los calendarios y listados de compras por contratos y por adjudicaciones directas, y también a los entes que han presentado programas de licitación públicas programadas, que en algunos casos aún no se han emitido las convocatorias correspondientes o bien el procedimiento no se ha concluido. En cuanto a lo que corresponde a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, en este apartado se realizaron 75 preguntas a 75 entes, dándonos como resultado a la fecha un cumplimiento del 89% con un número de 8 recomendaciones emitidas. Se está revisando la información de las entidades que han enviado programas de ejecución de obra pública con el objetivo de determinar si sus acciones y operaciones se realizaron y que se estén cumpliendo con la normatividad que les aplica, así como las que se encuentran pendientes de ejecución. A continuación, estamos presentando un cuadro de 48 entidades y el número de recomendaciones que cada uno tiene a la fecha. Esta información de recomendaciones por cada una de las entidades le puede consultar en el Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento, en el SIGAS, que se encuentra en el portal de esta institución. Muchas gracias. Le cedo el uso de la voz a la ingeniera María Judith Rivera Pires, directora general de Auditoría a la Obra Pública. Muchas gracias, licenciado Córdoba. Buenas tardes a todos los presentes. En relación a la auditoría a la obra pública, les informo que a la fecha, en forma general, se tiene que de las 9 auditorías que están en proceso, tenemos en oficios de autorización recursos por la cantidad de 1,241.6 millones de pesos, de los cuales se encuentran en proceso de revisión 1,045.9 millones de pesos, que corresponden al 84%, que esto es en el alcance de la auditoría. En relación a la cantidad de obras, llevamos un 62% con 222 obras que se encuentran en revisión. A la fecha se llevan notificados 17 informes, los cuales corresponden a los meses de marzo, abril y mayo, en los cuales se notifican 61 observaciones, como se muestra en la tabla. La siguiente, por favor. Al día de hoy, de las 61, perdón, el anterior. Al día de hoy, de las 61 observaciones notificadas, se han solventado 9, por lo que a la fecha se encuentran pendientes de atender 52 observaciones. Y en relación a lo anterior, las observaciones que hemos detectado a la fecha
las más recurrentes son las siguientes: los expedientes técnicos incompletos, las obras sin autorización al decreto de presupuestos de egresos, el incumplimiento al plazo de ejecución. Y en las últimas revisiones que hemos determinado, también en poca medida, pero hemos detectado conceptos pagados no ejecutados y deficiencias técnicas. En la siguiente tabla, y en relación a las obras públicas que se encuentran dentro de la muestra de auditoría y que son revisadas físicamente, a la fecha hemos estado en el lugar físico de los trabajos en 53 obras públicas. Estas representan el 11% del importe autorizado. Y como muestra, tenemos que en la verificación física las obras públicas de las auditorías en proceso, tenemos que se han iniciado, por ejemplo, la terminación del Centro Jurisdiccional de Vacunas de la localidad y municipio de Santa Ana, Sonora, donde se revisaron los conceptos de barda perimetral, cerco metálico perimetral, cámaras frías y alumbrado exterior. También se observó que se encontraban en proceso los trabajos de albañilería y acabados, aires acondicionados y las instalaciones eléctricas. Revisamos la construcción del auditorio, que fue una sala de usos múltiples en la escuela secundaria número 30, Horacio Pompa Lizárraga, en la localidad y municipio de San Luis Río Colorado. Ahí se encontraron terracerías, cimentaciones, muros de bloc, estructuras de acero y pisos de concreto ya realizados, y los trabajos de albañilería y acabados, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, las encontramos en proceso. También se revisó el avance físico de la reconstrucción de pavimento con concreto hidráulico de 6.994 metros cuadrados de la vialidad Jesús García Corona en la localidad de Magdalena de Quino, donde se revisaron los conceptos de demoliciones, red de agua potable y red de alcantarillado. Asimismo, se encontraron los siguientes trabajos en proceso: lo que es el tratamiento de la capa subrasante, la formación de base hidráulica y construcción de guarniciones. En la construcción de pavimento base de losa de concreto hidráulico de 18 centímetros de espesor y ducto pluvial en el Boulevard Paseo de Los Ángeles, entre Boulevard Paseo Río Sonora y calle Boston, en la localidad y municipio de Hermosillo, Sonora. Se revisaron los conceptos de terracería, redes de agua potable y drenaje sanitario, y se encontraron en proceso lo que es losa de concreto, banquetas y guarniciones y ducto pluvial. En la siguiente lámina encontramos la construcción de camino de acceso a la planta desaladora ubicada en Playa del Cochori, en el municipio de Empalme, donde se revisaron los conceptos de formaciones de terraplén, formación de capa subrasante y suministro de tubería, mismo que todavía se encontraban también en proceso de ejecución. Y por último, en los trabajos de acondicionamiento de la desviación al arco de inspección del punto de verificación e inspección interna en Estación DOM, en el municipio de Guatabampo. Ahí encontraron que los trabajos se encontraban en proceso con recuperación de base, formación de subrasante, suministro de cal y material recuperado. Por mi parte es todo y muchas gracias por su atención. Cedo el uso a la voz a la maestra Ana Cristina Rodríguez. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Judith Rivera. En desahogo del tercer punto del orden del día, el auditor mayor del ISAF hará los comentarios sobre los avances de la auditoría en tiempo real 2021. Muchas gracias. Gracias a mis compañeros que han dado cuenta de cuál es el avance que tenemos en cada uno de los puntos de los distintos tipos de auditoría que se están realizando al ejercicio 2021. Quisiera comentar que en el caso, por ejemplo, de las auditorías a ingresos federales, que bien comentaba Carlos Ornelas, prácticamente tenemos revisado hasta el mes de abril y se estará entregando la información correspondiente al mes de mayo durante estos días para efecto de elaborar el precierre de estas actas, dado que la auditoría se termina el 30 de junio. Vamos a cerrar en ese caso los ingresos federales registrados
correspondientes al mes de mayo. Con respecto a lo que se refiere a la auditoría de obra pública, que bien se ha mencionado hace unos momentos, quiero también comentar que el día de ayer firmé los informes correspondientes a los alcances de observaciones detectadas en estas obras para efecto de notificarla a cada uno de los titulares de las distintas dependencias y entidades responsables de la ejecución de estos trabajos, con el propósito de que puedan ser atendidos previos al cierre de las auditorías. Con relación también a la auditoría, a lo que son los estados financieros, la auditoría de Gabinete de Estados Financieros, ahí es importante y quisiera hacerle la solicitud al señor Tesorero General del Estado, en representación del Secretario de Hacienda, el que pudiéramos contar al día 15 de julio o al 20 de julio a más tardar, con el cierre del segundo trimestre correspondiente al año 2021, dado que la auditoría de gabinete se realiza respecto de los informes que se remiten al Congreso del Estado y dado los tiempos para efecto de la terminación de esta auditoría de gabinete, pues requerimos contar con anticipación de los informes y los registros de estados financieros con el propósito de poder estar en tiempo para entregar el informe correspondiente. Sabemos que la ley marca pues, que se tienen hasta el día 30 de julio para poder tener toda la información completa y poder remitirlo al Congreso del Estado en fecha posterior. Pero, sin embargo, esta solicitud es con el propósito pues, de poder cumplir con el programa de auditoría que así se ha venido señalando a todos ustedes. Me gustaría en este momento, si así lo consideran, abrir el espacio para la participación de los integrantes del Comité de Seguimiento y de los representantes y observadores ciudadanos que están presentes en esta reunión. Si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz, Daniel Galindo, veo que activas tu... Adelante, por favor. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Ingeniero, con los dos temas, con mucho gusto vamos a tratar, a echarle todas las ganas para tenerlos el día 15 de julio o a lo mejor un poquito antes, el segundo trimestre, que ya lo tenemos avanzado, por un lado. Y por otro lado, comentarles que ahorita que vimos en las auditorías de desempeño, comentarles que los cortos plazos que teníamos como gobierno del Estado ya fueron liquidados el 31 de mayo, cumpliendo así con la Ley de Disciplina Financiera. Ese es el comentario que quería hacerles. Gracias. Bien, muchas gracias, tesorero. Muy seguramente, como la información la traíamos al 31 de marzo, porque fue la base o la referencia de la auditoría de deuda pública, muy seguramente la información que le van a hacer llegar a Mercedes está relacionada con ese proceso de pago de los cortos plazos. Gracias por esa información. No sé si alguien más desea hacer uso de la voz. Nos encuentro muy callados el día de hoy. Don Miguel Ángel Murillo, ¿quiere usted hacer uso de la voz? Sí, pero no sé qué decir. Entonces, muchas gracias. Yo creo que lo que ha dicho el tesorero general del Estado, Daniel Galindo, refleja de alguna manera la preocupación por cumplir con la ley. Y así estamos nosotros también muy atentos al cumplimiento y a la atención a los hallazgos que está arrojando, ¿verdad?, la auditoría en tiempo real, y al mismo tiempo la del 2020, ¿verdad?, porque son simultáneas y todos lo sabemos. Claro está que yo agradezco mucho esta reunión porque me da la justa dimensión de la tarea que tenemos enfrente, como también el corto plazo que tenemos enfrente de aquí a que el proceso de entrega-recepción empiece con toda formalidad. La ley establece un mes antes de la entrega del Poder Ejecutivo
para la integración y el funcionamiento de las comisiones, de la comisión de entrega-recepción. Entonces, es parte de nuestra preocupación también porque la gobernadora Parlovich quiere hacer una entrega muy efectiva en cuanto a que quiere las cuentas públicas entregadas con toda transparencia para que los sonorenses tengan pues un informe a partir de del rigor de la auditoría muy real del manejo que se ha hecho a los recursos públicos, tanto en el orden federal como en lo estatal. Yo celebro la buena noticia que nos acaba de dar el tesorero general, Daniel Galindo, de que se ha cumplido con la ley de disciplina financiera en el cumplimiento, el pago total de los cortos plazos, y esto refleja pues la responsabilidad del gobierno. Así que yo estoy saludándoles nada más y subrayando la importancia que tienen estas reuniones de seguimiento, avaladas obviamente, supervisadas y con la intervención de la sociedad civil organizada, que es muy importante para nosotros, que han estado trabajando en este comité, y a nosotros nos da pues mucha seguridad de que estamos contando con la supervisión y la opinión de gente muy calificada para orientarnos y para hacer ese esfuerzo, redoblar el esfuerzo y cumplirle a los sonorenses mediante las cuentas públicas como las quiere la titular del Poder Ejecutivo, transparentes y desde luego efectivas en cuanto a que haya pues el menor número de observaciones y que no tengamos montos por aclarar para heredar a la próxima administración. Nuestra preocupación es esa, y yo agradezco mucho la oportunidad porque evalúo, veo el interés de la sociedad civil organizada y de las y los funcionarios del ISAF también. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias, secretario. Si me permite, Francisco, quisiera nada más informar a todos ustedes que se ha incorporado a esta reunión el contador público certificado Luis Enrique Trujillo Labrada, quien asumió muy recientemente la presidencia del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. Luis Enrique, bienvenido, ¿sí?, a este Comité de Observadores Ciudadanos y a este proceso de la auditoría en tiempo real. Muchas gracias, ingeniero. Sí, quiero agradecerles por la invitación a formar parte de este comité de seguimiento de auditoría en tiempo real, y sobre todo felicitarlos porque sé que es un gran esfuerzo el que están llevando a cabo, sobre todo para cumplir con lo que bien mencionó ahorita el licenciado Miguel Ángel Murillo. Entonces, felicitarlos primero, y segundo, enviarles un cordial saludo a todos los participantes, a todos los integrantes de este comité, y gracias, quedo a la orden aquí. Gracias, contador. Muchas gracias, Luis Enrique. Francisco Morales, si eres tan amable, por favor. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Miren, más que nada, yo lo que quería hacer un comentario es relacionado a las observaciones que se tienen. Conocer más que nada el impacto o el riesgo que va asociado, o sea, saber ese nivel que se tenga, o para conocer, ¿no?, qué tipo de observaciones, y también si esta observación es una observación recurrente que viene de años anteriores o de revisiones anteriores, ¿no? Ese añejamiento de la misma observación nos ayudaría mucho también a conocerla. Entonces, aquí más que nada mi punto sería conocer ese riesgo, ese impacto que tiene esa observación, ¿no? Ese es uno. En la auditoría de desempeño, ingeniero, a mí me gustaría también ver ahí la parte de tecnologías. No sé si dentro de la parte de tecnologías aparece, o sea, en la parte de auditoría de desempeño no aparece un rubro que vaya directamente relacionado a la tecnología. Esto nos ayudaría mucho porque uno de los impactos más fuertes en compras, en adquisiciones y en el uso para mejorar procesos, la eficiencia y la eficacia es la tecnología, ¿no? Y en la parte de auditoría legal, nos gustaría, creo que se comentó en la reunión anterior, conocer los cuestionarios utilizados. Si bien hay 19 recomendaciones,
una vez más, a mí en lo personal me gustaría conocer ese riesgo y ese impacto de esas recomendaciones, ¿no? Y me llama mucho la atención en la parte de la ley de, creo que instituciones de procesos electorales del Estado de Sonora, que nomás se cumplieron el 75%, ¿no? Eso es algo a lo mejor peligroso y de impacto, ¿no? Y en la ley de adquisiciones y arrendamiento veo 79% de cumplimiento y 32 observaciones. Entonces, sí me preocuparía, ¿no? En relación para conocer esos impactos y realmente saber si son relevantes, ¿no? Y esas, también había unas recomendaciones, había 48 recomendaciones, pero no sé si son observaciones o son recomendaciones como tal, y saber la diferencia que pueda haber entre las dos, ¿no? Eso serían, y bueno, en la parte de obra pública nada más yo veo 61 observaciones. Eso saber si son por incumplimiento de plazos de ejecución, a qué se deben o cuál es el impacto una vez más, ¿no? Esos niveles son importantes para tenerlos y saber qué tan impactante o qué tan fuerte es esa observación y qué tan impactante es esa recomendación y resolución o solventación que debe de tener la misma observación. Hasta aquí mis comentarios, ingeniero. Muchas gracias, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Doctora Lourdes Morales, si es tan amable, por favor. Ahorita vamos a ver lo tuyo, Francisco. Sí, gracias. Yo me sumo al comentario anterior. Bueno, primero, pues un agradecimiento por la invitación y sigo felicitándolos por este ejercicio. Y bueno, con respecto al comentario que me precedió, creo que sería de gran utilidad. Veo un avance con respecto al último reporte que se hizo, en donde ya nos están diciendo cuáles son como las causales más frecuentes en las observaciones, los expedientes técnicos, las obras que no tenían autorización en el decreto del presupuesto y el incumplimiento del plazo, pero no sería muy práctico tener el porcentaje. ¿Qué porcentaje caen en estas tres circunstancias? También nos serviría mucho al momento de poner las fotografías de la obra que ustedes están auditando, poner el monto en la foto, porque pues de repente ahí dice, por un lado se presenta la tabla con los montos y después las fotografías. Yo no sé esa obra de 7 kilómetros que están haciendo en el carpetario, cuánto es, porque no reconozco de dónde están esas obras, ¿no? Y por último, tenía una más, perdón. No, nada más sería eso por el momento. Ah, bueno, sí, no, ya me acuerdo, muy importante. No sé cuántos ejercicios más van a haber de estos, de aquí no recuerdo el calendario, una disculpa, pero creo que sería de gran utilidad para todos nosotros contar con algunos datos de la presentación antes de la sesión, porque de pronto es muy rápido el pasar todas estas cifras, todos estos datos, y pues a lo mejor ya después que lo revisamos se nos ocurren más preguntas. Creo que podría ser enriquecedor si contáramos con un poco de información. Entiendo que tienen el tiempo encima y que hacen un enorme esfuerzo por tener todo este material listo antes de la sesión, pero inclusive puede ser el mismo día de la sesión. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Tomé nota de tus aportaciones. Yo quisiera, si me lo permiten, pedirle en el orden en que veníamos, que se venían presentando las preguntas. Bueno, la diferencia entre recomendaciones y observaciones, Francisco, es la naturaleza del tipo de auditoría. Las normas profesionales de auditoría, tanto internacionales como las que tiene el Sistema Nacional de Fiscalización, establecen que aquellas auditorías que corresponden a auditorías financieras, auditorías de cumplimiento, normalmente te van a dar como resultado
observaciones porque puede existir de ahí una posibilidad de un presunto daño patrimonial. Y en el caso de las auditorías de desempeño, en las auditorías legales, normalmente lo que trae como resultado, dice la norma, tú vas a emitir recomendaciones porque son para procesos de mejora. Las auditorías al desempeño y las auditorías legales, conforme a disposiciones normativas, son para impulsar procesos de mejora. No implica que no se pueda derivar de ahí, como es el caso, por ejemplo, de la revisión de precios, que no se introdujo mucho en ese caso, Cristina, hoy. Si encontramos que existe una diferencia importante en materia de precios, esa información se deriva al área de auditoría financiera para que ellos puedan hacer ese análisis y emitir en su momento algún tipo de observación, ya no recomendación, sino observación para efectos del establecimiento de alguna presunta responsabilidad. Entonces, la diferenciación de qué es una observación o qué es una recomendación se derivan fundamentalmente desde el principio de las normas mismas del Sistema Nacional de Auditoría, del Sistema Nacional de Fiscalización. Quisiera pedirle, por favor, a Gabriel, si pudieras dar respuesta, por favor, a los cuestionamientos de el poder conocer los cuestionarios utilizados, porque el 75% de los datos que tú tienes que contestaron del proceso, de la ley de procesos electorales y el 79% de la ley de adquisiciones, por favor. Con mucho gusto, ingeniero. En relación a los cuestionarios utilizados, con mucho gusto, señor Francisco, les hago llegar el cuestionario que contiene 15 preguntas, el cual se aplicó para todas las entidades del Estado. Son 75 auditorías. El cuestionario, como le mencioné, es de 15 preguntas y bueno, se los hago llegar. En relación a la ley de instituciones y procedimientos electorales, el por qué hay 19 recomendaciones. El detalle aquí es que al momento de nosotros hacer las preguntas en el cuestionario, los entes, muchas veces la respuesta al cuestionario nos dice no aplica para esta institución, o bien en algunos casos la respuesta está a medias. Entonces, el no aplica para esta institución, pues no es una respuesta, y nosotros ya en la plataforma ya le ponemos a la institución la medida en que esta tiene que ser solventada. Igual pasa con la ley de adquisiciones. Aquí hay una serie de información que nos tienen que remitir los entes. En algunos está incompleta, en algunos no nos contestan nada, pero prácticamente se debe a esos algunos No sé si le he dado respuesta. ¿Pudieras poner algunos ejemplos, Gabriel, por favor, de los más generales, en términos generales? Por ejemplo, y sin en la ley de... la disposición normativa. Sí, mire, en la cuestión de la ley de instituciones y procedimientos, aquí únicamente se hizo una pregunta, que fue, en caso de elaborar un programa anual de comunicación social para el ejercicio fiscal 2021, ¿de qué manera se apegó a las disposiciones normativas en materia electoral? Es decir, las instituciones tenían una limitación para hacer cualquier programación de sus programas de trabajo. Entonces, de estas 75, 19 no han cumplido con enviarnos la información completa, o algunos no nos las han remitido en su totalidad. En relación a la ley de adquisiciones, nosotros le solicitábamos, por ejemplo, ¿cuántos pedidos o contratos por adjudicación directa se tienen programados para el ejercicio fiscal 2021? Y si se tienen programadas licitaciones públicas para el ejercicio fiscal 2021. En ambos casos, la información de estas 32 recomendaciones se deben a que la información, los listados de las licitaciones no están completas. Entonces, nosotros ya en la plataforma ya le solicitamos a estos entes la recomendación
para que cumplan cabalmente con esta información. Esa información ya los entes la pueden ver en la plataforma del SIGAS de esta institución. Bien. Gracias, Gabriel. Ok. Ahorita empiezo contigo, Francisco. Irma, Laura Murillo, hace rato tienes levantada la mano. Adelante, por favor. Sí, solamente un comentario. Creo que siendo esta la primera ocasión que se realiza este ejercicio para todo el gasto del Poder Ejecutivo, ya se realizó el año pasado para ciertas secretarías, sería interesante para la memoria y la documentación de este ejercicio hacer algún comparativo entre el número de recomendaciones y observaciones, estas que se mencionan, que van hasta la fecha 37 presupuestal, 90 en la financiera, las recomendaciones en auditoría legal, etcétera, contra el programa normal o el programa anual que se han llevado en años anteriores. Creo que sería interesante hacer este comparativo, porque como es la primera vez que se lleva a cabo este ejercicio, creo que valdría mucho la pena evaluar un poquito la necesidad de que se lleve a cabo de esta forma. Entonces creo que esto podría ser interesante. Muy bien, pues tomo nota de la sugerencia, Irma Laura, con mucho gusto, para efecto de en la siguiente reunión. Hay que recordar que nos quedan 2 reuniones, una en julio y una en agosto. Son las 2 que nos faltarían. Y ahí poder presentar tal vez un compendio estadístico de cómo se han comportado estos hallazgos, perdón, ya han regañado que utilizar la palabra hallazgos, estas observaciones, las recomendaciones derivadas precisamente de este proceso de auditoría, y lo podemos presentar con mucho gusto para la siguiente sesión. Claro que sí. Muchas gracias, ingeniero. Está dentro de la sesión Fernanda Barrera, Muna Buchaín. No sé si quieren ustedes hacer uso de la voz. Sí, yo estaba pensando, muchas gracias y buenas tardes a todos compañeros y colegas. Estaba pensando si a lo mejor valdría la pena una reflexión también, que nos pudieran compartir cuál ha sido la obstaculización o lo que han sentido, no en término negativo, sino en término positivo, que pudieran ahorita plantearse para que los meses que faltan, ya son pocos para esta cuestión de durante el tiempo de la ejecución de los proyectos o programas que se revisen, pues pudiera entonces hacerse, se les facilite el trabajo a ustedes, también se logre obtener un resultado. Porque como se van a empatar muchas cosas que hemos comentado entre entregas, correo y lo que vienen cargando de pendientes, yo creo que valdría la pena hacer un recuento para poder determinar y decir, oye, pues hay que hacer esto y esto si queremos que haya unos resultados positivos y que tanto esfuerzo se vea. Porque si únicamente me pongo a pensar, revisamos un trimestre o 2 trimestres de sueldos o recursos personales y demás, pues no vemos en un ejercicio completo si al final va a haber alguna observación en verdad relevante y nos quedamos como a medias, ¿no? Entonces, ¿qué podrían ellos aportar hasta ahorita pensando en un futuro cercano? Eso creo yo, porque pues queremos que haya un ganar-ganar para todos, ¿no? No nada más es que estemos y que en su caso cada quien se vaya con la tranquilidad que debe ser. Eso es mi comentario en todas las áreas, ¿no? O sea, financieras, porque pues desempeño, como comentó usted, finalmente son recomendaciones. El tema es en lo que sí valiera la pena, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Cómo podemos hacer? Y poner así como darle un empujón, ¿no? Así un cierre fuerte. Gracias. Gracias, muy amable por tu participación. Hola, buenas tardes. Fernanda, buenas tardes. Gracias por el espacio. Pues yo lo que me surgió como comentario, que tal vez podría tomarse ya cuando se esté cerrando, finalizando la auditoría en tiempo real, es para nosotros, para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como nos gustaría tomar este ejercicio como una buena práctica, de las mejores prácticas en temas de, pues en realidad para nosotros el artículo 9, que es el tema de fiscalización,
Tal vez al final del ejercicio poder retomar o poder hacer una pequeña recopilación muy general respecto a cuáles son con todas las personas que participaron, es decir, por parte de la auditoría, pero también por parte del gobierno del estado, cuáles serían las, digamos, las prácticas o las acciones que podríamos replicar si es que se busca replicar este ejercicio de auditoría en tiempo real, prácticas que pueden replicarse o que se toman como buenas prácticas, es decir, estas reuniones mensuales, la coordinación entre las instituciones, cómo se llevaba a cabo la comunicación para agilizarla, y por otro lado, un poco que también quede en memoria cuáles serían aquellas lecciones que a lo mejor si otra entidad, sea de México o de otro país, que pudiera tomar en cuenta, es decir, pues nos dimos cuenta que, voy a inventar un ejemplo, que a lo mejor las reuniones mensuales podrían haber sido cada 3 semanas para poder presentar información más rápido, ¿no? Es un ejemplo, es decir, poder tener, no tiene que ser algo muy complejo, de hecho, pues de parte de nosotros, de nuestra oficina, estaríamos trabajando con usted, ingeniero, con quien nos indique, para retomar en un par de cuartillas cuáles son las buenas prácticas de este ejercicio y poderlo nosotros tener documentado. Y bueno, para finalizar, otra vez, pues felicitarles por la oportunidad por UNODC en este ejercicio y felicitarles a ustedes que hagan este ejercicio. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Ya tomé nota para efecto de preverlo. Y te puedo decir que al menos nosotros en la institución sí tenemos el interés y el propósito de que este esquema de fiscalización no solamente sea para los procesos de auditoría en tiempo real, sino ya utilizarlo como una práctica para todo el proceso de fiscalización a una cuenta pública en condiciones normales, pues, ¿no? Que podamos realizar estas acciones ya como una incorporación a una mejor práctica de la fiscalización con participación social. Sí lo tenemos previsto esa actividad. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? No veo aquí, no tengo... Yo aprovecho, ingeniero. Adelante. Sí, gracias. Gracias, ingeniero. Nada más comentario, a lo mejor podemos hacer algo muy, muy interesante, ingeniero, y a usted que le gusta y le apasiona también la parte de la tecnología. En Google Map aparece una leyenda donde dice Street View. En el Street View vas viendo cómo va caminando a lo largo del tiempo la misma imagen en el Street View, o sea, como del 2006, 2017, 2020. Sería muy interesante en la parte de obra pública a lo mejor empezar a desarrollar algún tipo de ese avance, o sea, irlo viendo de acuerdo al avance como va, así como decía la doctora Lourdes, que cómo ir viendo el avance y viendo el importe que se tiene. Está muy interesante ese desarrollo que hizo Google Maps porque lo vas viendo el cambio que hay a lo largo del tiempo, ¿no? Nada más es un comentario ahí que a lo mejor se puede llevar a cabo esa tecnología. Muy bien, ya tomé nota de esto, Francisco. Iba a decir algo que no debía decir, así que mejor me guardo lo que iba a comentar. Pero sí, yo creo que es un aspecto importante y el incorporar estos elementos aprovechando la tecnología, ¿no? Ahorita que tú preguntabas con respecto de que si dentro de la auditoría del desempeño tenemos considerado la parte relacionada a la auditoría de tecnologías como tales, la verdad no está formando parte en este momento de lo que es auditoría del desempeño, el aspecto tecnológico. Creo que es algo que debemos de incorporar hacia adelante para efecto precisamente de que si estamos buscando la optimización de recursos públicos, la eficiencia, ¿no? La eficacia, la parte de economía, pues el incorporar esa serie de elementos en el proceso de fiscalización,
pues nos será de mucha utilidad para efecto de poder avanzar más rápidamente en lo mismo. Gracias por tus comentarios. No sé si tengamos otra participación. Bien, no veo aquí en el recorrido que estoy haciendo otras participaciones. Voy a aprovechar que pues, nos hacen el favor de acompañarnos una cantidad importante de servidores públicos de los sujetos de fiscalización en la auditoría de tiempo real. Yo quisiera hacerles un llamado pues muy especial porque estamos a escasos 20 días de concluir lo que es el periodo para el cual se determinó la ejecución de la auditoría en tiempo real. Eso implica, obviamente, como bien se señalaba hace un momento por parte de la doctora Mona Buchaín, el poder atender con la mayor celeridad posible aquellas observaciones que ya tienen en conocimiento los entes sujetos de fiscalización, porque todo lo que se encuentra en el proceso de fiscalización, todo lo que se va observando se está comunicando. No esperar a que llegue un informe de precierre para poder atender lo que se hubiese detectado durante el proceso de la auditoría. Los tiempos van a ser muy cortos y vamos a tener ese periodo de 20 días una vez que se presenten los precierres, que muy seguramente esos precierres estarán llegando a las instituciones entre el día 10 y 15 de julio. Ahí tendremos 20 días para efectos de poder atender y ya los informes definitivos estaríamos hablando de que se estarían generando durante los primeros días del mes de agosto, junto con los informes individuales. Por eso es muy importante que se puedan atender estas observaciones ahorita que aún estamos en el proceso de la auditoría, para efectos de que los mismos, pues desde el punto de vista de una acción preventiva, puedan ser corregidos. Había una pregunta que se hizo también por parte, se me hace que fue Francisco Morales, si las observaciones eran reincidentes o no. En muchos de los casos no tenemos observaciones que sean reincidentes. Tal vez en obra pública es donde tenemos más esa condición, sobre todo en lo que se refiere a los expedientes técnicos, aspectos relacionados con falta de proyecto, elementos relacionados con algunas actividades propias de la ejecución de la obra pública que no están completa la información. Ahí podemos tener algunos casos. Tenemos otros casos también de reincidencia con relación a lo que son los sistemas de contabilidad gubernamental. Hay instituciones donde esa observación es recurrente, propia de observaciones de años anteriores, derivado fundamentalmente de que las instituciones no cuentan con un sistema de contabilidad gubernamental que les permita cumplir cabalmente con lo que establece la ley general en la materia, de tal suerte que esas observaciones son recurrentes. O sea, las tenemos de la cuenta pública del 19, las tenemos en la cuenta pública del 20, algunas se han corregido en el transcurso del tiempo. Sin embargo, como estas observaciones se derivan de no contar con el sistema, pues hay dependencias, organismos, más que todos los organismos, porque las dependencias del Poder Ejecutivo están dentro del sistema que lleva la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, pero tenemos organismos que no cuentan con un sistema de contabilidad armonizado y ellos son pues, los que reinciden en las observaciones por la falta de ese sistema de contabilidad. Entonces, no implica que no tengan contabilidad, O sea, sí pueden tener contabilidad, pero sus sistemas no cumplen necesariamente con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. De tal suerte que ahí es donde se dan esas reincidencias que se están quedando asentadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, Francisco, sí tenemos ese escenario donde tenemos acciones que francamente son reincidentes derivadas del servidor público, es decir, no tengo el expediente completo, no hice
no hice la bitácora electrónica, no la aperturé en el momento debido. Esas sí son responsabilidad directa, y hay otras pues que ya no son responsabilidad del servidor público porque no le han dado dinero para comprar el sistema, pues. Y en ese sentido, pues no está obligado a lo imposible. Él no puede decir, bueno, aquí tengo tanto dinero, yo voy a comprar el sistema en lugar de la institución. Entonces creo que esa situación pues es importante conocerla, poderla diferenciar y determinar cuáles de aquellas observaciones que se detectan son derivadas de un incumplimiento de una responsabilidad en el servicio público y cuáles pues son derivadas de condiciones que no se le dan al servidor público la posibilidad de atenderla, ¿no? Que no cuenta con los elementos para poderlo desarrollar. No sé si exista algún comentario, alguna observación. Bien, no veo aquí ya una solicitud de participación. Cristina, te cedo el uso de la voz. Entonces, muchas gracias. Es un gusto saludarlos. Muchas gracias, auditor. Gracias, ingeniero. No habiendo más puntos que tratar, citamos para la próxima sesión que se celebrará el jueves 7 de julio de 2021 a las 4 de la tarde, de acuerdo con el calendario de sesiones aprobado en la primera sesión ordinaria. Damos por concluida esta sexta sesión ordinaria del Comité de Seguimiento de la Auditoría en Tiempo Real 2021 al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora del jueves 10 de junio de 2021, siendo las 17 horas con 7 minutos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Auditoría en tiempo real al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora 2021. Estas transmisiones permanecen grabadas en www.isaf.gov.mx/ATR y en nuestro canal de YouTube ISAF Sonora. ISAF, comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas.